Muchas gracias por la invitación. Yo soy un poco nuevo en el ambiente. He regresado hace un año a Tucumán. Yo he sido fellowship de CSIC en Buenos Aires, así que quiero reforzar que el entrenamiento laparoscópico que tenemos en el fellowship es una oportunidad única y nos permite realmente adelantar mucho los tiempos de formación. Yo trabajo en el Hospital Padilla, en el Hospital Eva Perón, y la cirugía privada la estamos realizando en el Santuario 9 de Julio con un equipo de la residencia. Y hoy quiero presentar un caso clínico que hemos hecho hace 20 días en el Hospital Eva Perón. Se trata de endometriosis profunda con compromiso intestinal. Era una paciente de 38 años que nos había consultado por dolor abdominal y blastoma axial. Lo llamativo en ella es que ya tenía el diagnóstico de endometriosis porque se había realizado una quistectomía del ovario hace 10 años. Y acá después vamos a reforzar un concepto porque no había tenido medicación posterior. Era una paciente con un índice de masa corporal 30, sin antecedentes clínicos. Y esto es un poco el interrogatorio que hacemos de rutina, un ciclo menstrual prolongado y un componente adenomiótico que luego vamos a ver, con 15 días de sangrado, nunca había tomado anticonceptivos, dismenorrea con un score de 10 en 10 para la escala visual, no aliviaba con ningún analgésico, no refería a dispareunia, lo cual me llama bastante la atención por las imágenes posteriores, pero sí tenía disquesia, disuria y episodios de dolor agudo, que era lo que más la angustiaba en este momento, con una intensidad de 10. La zona de mayor dolor que ella refería era el hipogastro en la zona lumbar, tenía distensión abdominal, que es algo que ahora preguntamos mucho porque sabemos la relación con la alimentación y que sabemos que la endometriosis es una enfermedad inflamatoria, crónica, y eso hace que los síntomas realmente se manifiesten de varias maneras. La ecografía transvaginal que aportaba, la verdad es que no era de muy buena calidad y simplemente se limitaba a los ovarios, que informaba el ovario izquierdo con múltiples endometriomas, el mayor de 3 centímetros, y el ovario derecho también con un endometrioma de 3 centímetros, pero no era una ecografía específica con el protocolo IDEA, que es lo que usamos hoy con las maniobras dinámicas. Dentro de los marcadores tumorales tenía únicamente el CA125 en 55, totalmente normal para su patología. Y al tacto vaginal, que es algo que también vamos a poner énfasis, que es algo que hacemos siempre, tenía un cuello en retroverso muy doloroso al tacto, de difícil evaluación por su dolor. Ahí inicialmente ya arrancamos la medicación del Dienogest, que esto lo pudimos hacer afortunadamente por el programa provincial que tenemos ahora, la dieta antiinflamatoria que ya no tenía, y sí, en cuanto al esquema del dolor, fuimos con tramadol y paracetamol porque tenía un dolor prácticamente invalidante y le solicitamos la resonancia. En la resonancia, lo que podíamos ver es que era un útero, acá lo informaba en anteverso, pero tenía una simetría con una adenomiosis focal, y en la serosa de la cara posterior del útero, a la altura del toros uterino, se reconoció una placa de 18x8 que traccionaba ambos ovarios en línea media y la serosa del recto en menos del 50% de la circunferencia a 11 centímetros del margen anal. Estos son 3 conceptos sumamente importantes cuando la endometriosis tiene un compromiso intestinal, que es cuál es la afectación de la circunferencia, a cuántos centímetros está el margen anal, para ver si lo podemos resolver en la misma cirugía o no, y cuánto mide finalmente la placa. Y ambos ovarios con endometriomas, los clásicos ovarios en peso, del lado derecho 4 endometriomas y del lado izquierdo el mayor de 3. Acá se puede ver, acá se ve el compromiso del toro uterino con el recto adherido, los endometriomas, este es un corte sagital, el útero totalmente distorsionado ahí en su anatomía, y acá esta imagen del plano axial me parece muy llamativo porque se ve perfecta la serosa del recto traccionada hacia los 2 ovarios en peso con múltiples endometriomas. Entonces se le propuso una cirugía sistemática de endometriosis, ella quería también la histerectomía, lo cual es un alivio para nosotros porque tiene mayor, perdón Leti, ¿no? mayor, en este caso, mayor alivio de su dolor y menor recidiva, y la cirugía intestinal. Bueno, esta fue la cirugía inicial, una cirugía muy desafiante desde lo anatómico. Acá vemos la vejiga que tenía todo sumamente adherido, entonces empezamos con la liberación de adherencias en la vejiga. Nosotros siempre planteamos una cirugía sistemática que tiene pasos muy bien sistematizados, pero acá la anatomía era muy desafiante, entonces vamos viendo lo que nos propone. Hicimos la elevación del útero y se podía acá ver la trompa totalmente distorsionada, los 2 ovarios en peso, traccionando finalmente el recto hacia ese foco que era el más claro, donde estaba trayendo todo hacia sí. Entonces, tenemos que plantearnos siempre que esta es una cirugía radical con la enfermedad, pero conservadora desde lo anatómico.
tenemos que ser muy respetuosos de la anatomía y tratar de restaurarla, como le había dicho el doctor Agote, de la mejor manera. Nosotros sistemáticamente abrimos el retroperitoneo y buscamos los uréteres. Eso lo hacemos en todas las cirugías de endometriosis, como en este caso. Acá identificamos el uréter, ¿sí? Acá tenía esto que es el infundíbulo pélvico que estaba traccionado hacia el ovario que estaba de este lado en todo el foco que veíamos recién. Entonces, para poder hacer una sección adecuada y un buen trabajo en esta zona es muy importante que identifiquemos las estructuras nobles. Estamos trabajando con bisturí armónico, que es una energía muy segura, que genera menos calor, menos dispersión de la energía. Ahí nos fuimos de nuevo hacia la parte anterior para completar el descenso vesical, que había sido dificultoso al inicio. Ya abrimos los dos ligamentos, seccionamos los dos ligamentos redondos y nos vamos también liberando un útero que, como también había dicho el doctor Agote, es un útero que estaba muy fijo. Entonces, todos los gestos quirúrgicos que nos permitan ir ganando la movilidad del útero posterior también iba a sumar en el abordaje que hagamos después. Ahí completamos el descenso vesical, siempre con maniobras romas, apoyándonos sobre el útero, tratando de no utilizar la energía directamente sobre la vejiga, y volvimos a la parte posterior a ver qué habíamos ganado en movilidad. Acá tenemos entonces el ovario, con un endometrio más grande, el recto muy cerca, y entonces acá empezamos la sección. Siempre elegimos pegarnos al ovario, que quede un pedacito de endometriosis sobre el ovario, y no seccionar tan cerca del intestino. Después, eventualmente, iremos ganando, y se ve exactamente el clásico líquido achocolatado de la endometriosis, pero seguíamos con el recto pegado y el otro anexo totalmente comprometido. Ahí, esta es una cirugía donde vamos ganando milímetro a milímetro el espacio que nos vaya permitiendo. Realmente el anexo del lado izquierdo estaba totalmente comprometido. Esto estaba totalmente previamente charlado con el paciente, así que se charló realizar la anexectomía de este lado, porque es un ovario que realmente no tenía parénquima sano para rescatar. Es por eso que volvemos al espacio pararectal, volvemos a ver que vemos bien el uréter que nos quedó acá abajo, y seccionamos, en este caso con energía bipolar avanzada, que también usaba el doctor Calamandrei, y seccionamos el ligamento infundíbulo pélvico. Entonces, siempre identificando el uréter, que esto es sumamente importante. Ya alejando las estructuras, otro concepto de la cirugía endometriosis es que es una cirugía centrípeta. Siempre vamos a ir de lateral hacia medial, porque uno por ahí se tiende y quiere ir al quid de la cuestión que está en el medio, pero es muy importante ir alejándose de las estructuras nobles. En este caso hicimos ya ven cómo vamos liberando de a poco, con paciencia, el quid de la cuestión. Acá ya pudimos identificar el recto, hicimos la apertura, ahí pudimos identificar el ligamento uterosacro que estaba totalmente borrado dentro de esa patología, y sí hacemos siempre coagulación y sección. Más allá de que ella vaya a tener la histerectomía en la cirugía conservadora, eso mejora mucho la dispareunia sobre todo. En este caso hicimos una cirugía conservadora sobre este ovario, posteriormente le realizamos la histerectomía, y de nuevo, vamos para el otro lado, volvemos a hacer la apertura del retroperitoneo, identificamos el uréter derecho. Fíjense también qué tejidos tan inflamatorios, ¿no? Totalmente distintos a lo que hubiera sido la histerectomía por una patología benigna, como un mioma u otra cosa. Identificamos bien el uréter, y ahí ya nos quedó perfectamente aislado el intestino en el medio para ahora sí hacer ese corte final que tanto deseábamos, que es poder realizar la apertura del tabique rectovaginal. Ahí ya vemos la grasa, que algo que dice el maestro Dionisi siempre es: la grasa de nuestra amiga. Cuando llegamos a casa vemos que la endometriosis no se asienta en este plano, y ya pudimos liberar con mucha mayor libertad, con mucho mayor plano de seguridad, liberar toda la parte del tabique rectovaginal, separando el recto del útero. Imagínense el dolor de esta paciente. Ahí el útero, miren la movilidad que ganamos. Y acá ya la cirugía, la mayor parte está resuelta. Seguimos los pasos de la histerectomía convencional, hacemos la coagulación y sección de la arteria uterina. De este lado me gustó mostrar la dificultad de que el uréter estaba totalmente traccionado. La del otro lado, el uréter estaba totalmente traccionado en ese lado. Entonces nunca perdamos de vista la anatomía en esta parte. El uréter se ubicaba acá, estaba yendo justo al foco de la cuestión donde teníamos que cortar. Entonces, muy importante buscarlo, lateralizarlo, generarnos el espacio para poder hacer una coagulación y una sección segura de la arteria uterina. Entonces ahí lo identificamos bien y me generé el espacio para poder hacer
un corte y una coagulación segura de la arteria uterina, sabiendo que no íbamos a lesionar el uretra. Ahí ya está entrando prácticamente la vejiga. Una vez ubicado esto, ya pusimos, nosotros tenemos un movilizador un poco casero, pero donde la copa la introducimos después, chequeamos que la vejiga está bien descendida, hacemos la colpotomía, eso sí, acá sí uso energía monopolar, que es el hook. Terminamos de liberar siempre con maniobras muy cuidadosas. Recordemos que el hook es una de las energías que más calor dispersa, entonces siempre viendo buena visualización de las estructuras. Pudimos extraer la pieza por vagina y la verdad que no quedó nódulo, y realizamos sí el cierre de la cúpula con sutura barbada. Tuvimos la posibilidad, que también nos facilita muchísimo los tiempos y también nos hace un cierre más seguro con menor tasa de dehiscencias. Algunas personas le tienen por ahí un poco de temor por algunos reportes donde se había adherido el intestino. La verdad es que hoy está mucho más usada y no ha pasado. Y ya casi termina. Acá hacemos después de esto una maniobra para ver que se haya llenado la vejiga, para ver que esté indemne. Bueno, ahí finalizó. Llenamos la vejiga de líquido con azul de metileno para ver que durante ese descenso vesical no haya ninguna filtración, y hacemos la maniobra del gomero, que le llaman también, que es llenar de agua para liberar aire por el recto y ver que haya una prueba de indemnidad rectal. Y esta es la visión final de esta cirugía. Por suerte la paciente tuvo una muy buena evolución. Esto fue hace 20 días, así que vamos a esperar el final. Y bueno, estos son nuestros equipos de trabajo en el sanatorio, en el Hospital Padilla y en el Hospital Eva Perón. No somos un montón de gente, pero mi agradecimiento a todos y realmente se están formando muy buenos equipos. Muchas muy gracias. Interesante caso, doctora. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí. A ver, doctor Madrid. Como pregunta con respecto a lo que me toca a mí como cirujano general, te quería preguntar si la paciente, vos hablaste de un compromiso de la circunferencia o de la luz del intestino. Primera pregunta. Segunda, ¿la paciente previamente tenía fibrocolonoscopía con biopsia? No, voy a la primera pregunta. Estaba charlado con esta paciente la posibilidad de hacer una resección segmentaria. Nosotros en la endometriosis describimos 3 tipos de cirugías intestinales, que es el shaving, que es cuando el nódulo queda hacia afuera y lo separamos, la resección segmentaria, que es por ahí lo que ustedes están más acostumbrados, y en el medio hay una resección discoidea, que es algo que por ahí no hay tanta experiencia en el medio y por ahí es algo a lo que se le tiene mucho temor. Con ella, yo creo que ella era candidata para una discoidea, pero más allá de eso, estábamos preparados para hacer la resección segmentaria, que cuando una vez liberado, evaluamos el recto, que ya no, el video nos quedó un poco largo, sí, pero vimos que realmente no había un compromiso hacia interior. Y en la resonancia se veía bien que no llegaba hacia la luz, entonces en principio no hubiera tenido tanto beneficio de hacer una colonoscopía. En general el protocolo de el abordaje de vísceras extragenitales, digamos, en este caso el intestino, desde el punto de vista de cirugía general, claro, se establece como estándar la fibrocolonoscopía, la toma biopsia para comprobar que se trata de una endometriosis y el porcentaje de compromiso de la luz. Se dice que va a cirugía o a resección intestinal aquel paciente que primero la biopsia es positiva para endometriosis y segundo que tiene un compromiso de la luz superior al 50%. Solamente en esos casos estamos autorizados a hacer resección y anastomosis intestinal como aporte, digamos. Buenísimo, gracias. Bernardito, Dani. ¿Alguien más? ¿Mauricio? Si evaluaste en estos tipos de acto quirúrgico cateterizar los uréteres previamente con los urólogos, es algo sencillo y que para los urólogos estén al tanto de todo, en este tipo de casos cateterizarlos previamente. La verdad que tengo que admitir que estoy muy acostumbrada a lo que hacíamos en Buenos Aires y nosotros lo hacíamos tan sistemático que en la mayor parte no hemos visto, en mi experiencia, por supuesto. Ahora arranco de nuevo la nueva experiencia acá, pero no lo hacíamos a menos que hubiera un compromiso parametrial, que eso te sirve mucho en la resonancia, cuando ves una estenosis o ves realmente que se acerca, ahí sí lo evaluábamos, pero en esta paciente que el mayor problema era una cuestión más central,
la verdad que en lo personal no me pareció en ese momento, pero es una buena herramienta si no estás por ahí tan acostumbrado a manejarlos los uréteres. Una lástima se haya ido, no esté ahora la doctora Majul, porque el verde de indocianina en estos casos te ayuda a ganar muchísimo tiempo, porque es como dice la doctora, una vez que te acostumbras a identificarlo sistemáticamente está bueno. Lo que pasa es que aún así permanentemente tenés que ir a buscarlo a ver dónde estaba, porque la estructura por el proceso inflamatorio permanentemente se te pierden. El verde de indocianina te lo está marcando y ahí lo tenés todo el tiempo, te ahorra tiempo en quirúrgico. ¿Cómo va a seguir avanzando? Tenés que ir a buscarlo, porque si haces la sumatoria de las veces que buscas el uréter para ver que no lo esté por reventar, ganás muchísimo tiempo. Finalmente, una sola cosa para aportar, en general, si bien el módulo es de cirugía mínimamente invasiva y por ahí con los primeros que le damos es con los tiempos que lleva a preparar un cirujano laparoscopista, miomectomías y las prácticas de lo que hemos dicho, el tema de cómo disminuir sangrado y otro tipo de cosas, también son válidos para la cirugía laparotómica. Por ahí la gente que se forma a través del curso bianual, no toda va a ser laparoscopía y no siempre todos los lugares tienen accesibilidad a algunas cosas, entonces por ahí un MISOP es mucho más fácil de acceder para que compre una dirección de un hospital en el interior, por ejemplo, de la provincia, y poder encargarla a la cirugía por vía laparotómica. Lo menciono nada más porque, bueno, acá sí estamos con la parte más linda y más tecnológica, lo último, pero son cosas que se pueden seguir haciendo y que siguen siendo válidas. Gracias a Dios hoy contamos con tecnología de punta y tenemos libertad, gracias a Dios, con las direcciones y el sistema provincial de salud para poder adquirirlas, pero bueno, no dejan de ser válidas las otras también. Gracias, doctor Perdiguero. Muchas gracias, doctora Tejerizo.